Durante siglos, La Habana ha guardado un secreto bajo sus aguas. Un barco que no debía volver y un exorcismo que quizás nunca terminó. En la oscuridad de la bahía habanera, una historia emerge de la tormenta. Relatos de corsarios del siglo XVII, cartas selladas por el Vaticano y testigos que afirman sentir algo bajo las aguas, que se mueve en las profundidades. Se hablaba de la presencia del espíritu de Jack de Sores, el corsario que incendió La Habana. Decían que naufragó al norte de la isla y que murió con toda su tripulación, jurando venganza. Muchos años después de su muerte, la bahía volvió a verlo. No como hombre, no como recuerdo, sino como promesa. Piratas que no respiraban, marineros que no parpadeaban, y al timón Jack de Sores. Lo que el mar tragó no siempre permanece muerto. Desde el fondo de la bahía regresó el ángel exterminador. Plagas, fiebres, enfermedades sin nombre. La ciudad era golpeada sin descanso, y en cada esquina se repetía el mismo susurro, que la maldición del pirata caminaba entre ellos. Desde el siglo XVII, La Habana fue más que puerto y fortaleza. Fue frontera entre imperios y también entre lo visible y lo invisible. En una ciudad de murallas y supersticiones, el mal no siempre venía del mar. En La Habana, fe y temor siempre caminaron juntos. Desde la Catedral de La Habana partieron cartas inquietantes. Hablaban de una presencia. Un espíritu que recorría las calles buscando venganza. La carta no explicó el motivo. No habló de guerra. No habló de herejía. Solo una orden. Ven con... En el Vaticano, la máxima autoridad en exorcismos lo recibió en secreto. No hubo preguntas. No hubo explicaciones. Debes ir a La Habana. Y en sus manos colocó un saquito dorado. Llévalo contigo. Contiene tierra del monte donde fue sacrificado. Esa noche, el mar llegó hasta Roma. En sueños, el pirata habló. No vengas a La Habana. Surín despertó convencido de que solo era una pesadilla, pero el saquito ya no estaba donde lo dejó. El nombre de Jack de Sores llegó hasta Roma. No como pirata, sino como sombra. La iglesia decidió actuar en silencio. Un sacerdote jesuita fue enviado al Caribe. Antes de embarcarse hacia lo desconocido, Surín pidió protección para la nave. Benedicatam navem et omnes quinea navigant. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. El capitán observó en silencio. No creía en sombras, no creía en... ¡Sujétala firme! Fulmar intentó detenerlo. ¡Exaudio oración! ¡Libéranos a mano! Las olas golpearon como si algo no quisiera que llegara. Pero Surín no retrocedió. En las sombras de La Habana, Sores. sus seguidores hicieron un pacto. Con su sangre. Si es necesario. No con Dios, Sores. sino con la memoria del pirata. Y esa noche, la bahía respondió. Mientras la ciudad dormía, sus seguidores se reunían en secreto. No pedían protección, no pedían perdón. Invocaban al pirata y la bahía respondía. Mar, que guardas memorias antiguas. Devuelve lo que fue jurado en tormenta. Que la sombra camine de nuevo sobre tus aguas. Y que la bahía escuche su nombre. Lo invocó.
invocaron en la oscuridad y el mar obedeció. Desde el fondo de la bahía, el ángel exterminador volvió a levantarse. Piratas que no respiraban, marineros que no parpadeaban, y al timón Jack de Azores. La ciudad no estaba en paz antes de enfrentar al pirata en la bahía. Surin fue probado en las calles. No eran espectros, eran hombres, seguidores del mal, dispuestos a detenerlo. Cuando el cielo se cerró sobre La Habana, Surin ya esperaba. Sabía que no era solo viento, no era solo mar. Era la promesa del pirata volviendo a reclamar la ciudad. Esa noche, Surin enfrentó al pirata, pero no logró vencerlo. La sombra regresó al fondo, esperando. De él. Antes de la tormenta, la fe se encontró con la fe. Ella lo miró en silencio y lo bendijo. Dios va a necesitar toda la ayuda posible. Para sellar lo que el mar escondía, Surin necesitaba tierra del fondo, no de la montaña, no de Roma, de la bahía misma. Con tierra del fondo de la bahía, Surin selló el lugar y proclamó: Benedici fundum maris, nunquam miterum iclatevis. Nunca más podrás ocultarte en él. Desde entonces el barco solo surge en tormenta. Desde las murallas del Morro, Surin alzó la cruz, no contra un hombre, sino contra una memoria que se negaba a morir. In nomine Domini, retrocede, fuge a voc loco, ad abyssum. Los cañones hablaron primero, pero el ritual no se dio. ¡Pise la muralla! ¡Silex! Durante toda la noche, Virtute tua salvatoris, la bahía fue campo de batalla. Domine benedicta mare malum revertera. Con la tierra del fondo bendecida y la ciudad protegida, ordenó al mal regresar a la vida. Con la primera luz, el barco ardió y descendió al fondo. Je le viendrai. Pero antes de hundirse, Jack de Azores juró volver. Y en las murallas del Morro, Surin comprendió que algunas batallas no terminan con el sol. Antes de regresar a Roma, Surin no dejó nada al azar. La tierra sagrada fue depositada en las murallas del Morro. Benedict Domine anc civitatem in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Y con ella, La Habana quedó sellada. El mar se calmó, la ciudad respiró y Roma declaró cumplida la misión. Pero bajo la bahía, algunas sombras no mueren, solo esperan. Hoy, si preguntas en La Habana, todos dicen no conocer la historia. Niegan la maldición, niegan al pirata. Pero el miedo siempre aparece primero en los ojos. Quienes conocen la maldición no se acercan primero al mar. En noches de tormenta pasan por la catedral, porque dicen que la bahía no siempre está sola. Velas bendecidas, cruces antiguas, copias del ritual que una vez protegió la ciudad. Pero hay una regla: no pronunciar su nombre. Los turistas vienen por el sol, por la historia, por la belleza. Pero algunos aseguran haber visto algo más. Un barco emergiendo desde el fondo. ¿Han oído hablar de Jack de Azores? No menciones ese nombre. Algunos preguntan por historia, otros por curiosidad. Pero en La Habana hay nombres que aún pesan.